A ver, pensemos en el sistema de justicia penal en Perú. A veces parece que el tiempo funciona de maneras muy distintas. Tenemos casos que duran años y años, y otros que se resuelven en lo que parece un abrir y cerrar de ojos. Y no, esto no es un error del sistema, sino que está diseñado así, a propósito, con dos velocidades muy, pero muy diferentes. Vamos a ver qué son y qué implican realmente. La respuesta a esta pregunta está en que existen dos caminos legales totalmente distintos. Imagínense que para llegar a un veredicto hay una ruta larga, llena de curvas, pensada para revisar cada mínimo detalle, y justo al lado, una autopista directa, sin paradas. Los dos caminos llegan al mismo destino, pero el viaje, el tiempo y la experiencia son radicalmente diferentes. Esas son justamente la ruta estándar y la vía express de nuestra justicia. Bueno, para entender de verdad por qué la vía rápida es tan especial, primero tenemos que conocer el camino tradicional, el de toda la vida. Este es el proceso común, el procedimiento estándar metódico que es la base de todo el sistema y que está diseñado para ser lo más completo posible. Este proceso, el común, es súper minucioso. Se divide en tres grandes etapas. Tres paradas obligatorias, por así decirlo. Primero, la investigación preparatoria, que es donde se junta toda la evidencia. Luego, viene la etapa intermedia, que actúa como un filtro, para asegurarse de que solo los casos que de verdad tienen fundamento lleguen a un juicio. Y finalmente, el juzgamiento, la etapa final, donde se decide todo. Cada paso está súper pensado. Ok, pero ¿qué pasa cuando los hechos son tan pero tan claros que un proceso tan largo parece innecesario? Bueno, para esos casos exactos, el sistema tiene una alternativa, la vía rápida, que se conoce como el proceso inmediato. Y cuando digo rápido es de no creer. Miren, el experto legal Jefferson Moreno lo describe de una manera genial, y lo cito. Ni cuenta te vas a dar, pero ya estás en juicio. Imagínense la intensidad, la velocidad de un proceso que avanza a ese ritmo. Entonces, la palabra clave aquí es celeridad, o sea, rapidez extrema. Todo el procedimiento está construido con un solo objetivo, una resolución lo más rápida posible. No se trata solo de apurar las cosas, sino de evitar que casos que son evidentes se queden atascados por años en el sistema. La gran pregunta es, ¿cómo logran esta velocidad tan increíble? ¿Cuál es el truco? Bueno, no es magia, es pura ingeniería procesal. El sistema literalmente se salta fases enteras del proceso tradicional para llegar más rápido a la meta. Y para describir este atajo procesal, una de nuestras fuentes usa una analogía que es perfecta. Dice que es como un salto de garrocha. El acusado no recorre todo el camino, no, sino que toma impulso y salta por encima de la parte más larga y compleja para caer casi en la línea de meta. Y aquí lo vemos súper claro en este gráfico. El proceso va de las primeras diligencias, ¡pum!, directo al juzgamiento. Fíjense bien en lo que se queda fuera, la investigación formalizada y la etapa intermedia, que son, digamos, el corazón y el cerebro del proceso común. Se eliminan de un plumazo. Y ese salto, ¿cuánto tiempo ahorra? Bueno, agárrense. Hasta 180 días. 180 días. Estamos hablando de medio año de proceso legal que sencillamente desaparece. Así de eficiente puede llegar a ser este camino. Claro, con esta velocidad uno piensa, bueno, esto no se podrá usar siempre, ¿no? Y es así. El sistema es muy estricto con las reglas del juego. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo exactamente se puede tomar esta autopista judicial? Para que se pueda usar esta vía express, se necesitan como dos llaves para abrir la misma puerta, no basta con una. El caso tiene que cumplir con dos tipos de condiciones. Primero, un supuesto legal claro y segundo, unos presupuestos materiales que aseguren que el caso sea simple. La primera llave son los supuestos legales, o sea, tiene que pasar algo muy evidente. El caso más clásico es la flagrancia, que es básicamente que te agarren con las manos en la masa. Otro es una confesión sincera, o delitos donde la prueba es súper obvia, como en un caso de conducción en estado de ebriedad. Pero, ojo, tener la primera llave no es suficiente. Falta la segunda, los presupuestos materiales. Y esto se resume en una sola palabra, simplicidad. El caso en sí no puede ser un enredo. La evidencia tiene que estar ahí, clara, a la vista, sin necesidad de investigaciones complejas para entender qué pasó. Y esta segunda condición es clave, funciona como un filtro de seguridad. Piénsenlo, si el caso es un laberinto, con un montón de acusados, varias víctimas, o si se necesita una investigación súper compleja,
Pues nada, no se puede usar el proceso inmediato. Esto obliga a que los casos complicados pasen sí o sí por la ruta larga, la del proceso común. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, al gran dilema. Porque toda esta eficiencia y esta velocidad nos presentan un debate fundamental, el equilibrio entre ser rápidos y ser garantistas. ¿Cuánto podemos acelerar un juicio sin poner en riesgo el derecho a una buena defensa? Este cuadro lo resume todo perfecto. Miren, por un lado, el proceso común, lento, metódico, pero con todas las garantías del mundo. Y por el otro, el inmediato, rapidísimo, pero para lograrlo se salta etapas clave. Y eso significa que las garantías procesales se reducen. Es un intercambio. Sacrificas algo de blindaje procesal a cambio de velocidad. Por eso, uno es para casos complejos y el otro para casos evidentes. Y hay un detalle importantísimo que cambió todo. Antes, para los fiscales, usar este proceso era una opción, un puede. Ahora no. La ley cambió esa palabra por debe. Esto significa que si un caso cumple los requisitos, el fiscal está obligado a llevarlo por la vía rápida. Es una política de Estado para descongestionar el sistema. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental. ¿Dónde está la línea? ¿En qué punto la búsqueda de una justicia más eficiente y rápida empieza a poner en riesgo el derecho a una defensa completa y con todas las garantías?